Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Chamberilero. Chamberilero. Vale. Pregunto siempre a mis gatopardos por su relación con el mar, porque este es un viaje radiofónico que arranca en el mar y despedimos en un faro. Así que si yo digo a este chamberilero qué relación tiene con el mar, ¿cuál sería? Pues muchos recuerdos de infancia. Mi infancia transcurrió en el mar Cantábrico. Siempre los veranos eran ahí aprendí a nadar. Por eso soy más de mares fuertes que de mares suaves. Y el mar es horizonte, ¿no? Es aventura. ¿Cómo era ese viaje en el que os ibais toda la familia al Cantábrico a pasar las vacaciones de verano? ¿Cómo ibais en ese coche? No sé si ibais en coche, sí, en tren o a tocar en coche. Sí. En una época, además, a ver, que yo ya tengo unos añitos, entonces yo creo que los primeros viajes eran en un Simca 1000, que era un coche muy pequeño, y íbamos pues con maletas, yo creo que con vaca también, ¿no? Sí. Y, madre mía, que duraba, hacíamos noche y todo para llegar a San Sebastián, que es donde iba. Los 4 hermanos, ¿no? Sí, claro, íbamos los 4 hermanos y mis padres, o sea, 6 en un Simca, imagínate. Luego creo que fue un 124, un SEAT 124, que ya era un poquito más ancho. Y bueno, luego ya empezaron a venir los trenes, las cosas, otra historia, ¿no? Pero vamos, viajábamos así muy... Y era muy de... Pues yo recuerdo de ir siempre ahí amontonado. Como yo era el pequeño además, pues siempre era... El último hueco era para mí. ¿No te ponían tus hermanos sobre las piernas cuando querías dormirte también, muchas ¿no? veces, sí, claro, sí. Y entonces cuando a lo mejor, ¿sabes esa cosa que estás durmiendo y sin querer, pum, das una patada? Porque hay como un y de pronto, claro, se armaban unas, oye tú, quieto, estate quieto. Sí, porque además éramos 4 chicos, imagínate. ¿Ibais a ver a los abuelos o teníais allí una casa o un apartamento, alguna cosa? Teníamos un hermano, una hermana de mi padre. Su marido era el médico de Beasain, que es un pueblito que está al lado de San Sebastián. Y entonces nosotros íbamos allí con ellos y tal, y teníamos un toldo en Ondarreta, y ahí en la playa de Ondarreta es donde bueno, yo tenía mi cuadrilla, no sé qué, íbamos a nadar al Gabarrón, que estaba enfrente y tal, y bueno, lo pasábamos muy bien. Hay una imagen que yo creo que te va a llevar casi inmediatamente a tu padre. Es un niño de la mano de su padre, un sábado de paseo, pero, muy importante, parar a comprar el tebeo. Claro. Hombre, es que los sábados mi padre me compraba un tebeo. Y siempre, claro, un tebeo nuevo, porque claro, el tebeo de la semana estaba absolutamente manoseado y ya me lo sabía casi de memoria. Entonces el tebeo nuevo era la aventura, o sea, era como ¡guau!, una excitación, una cosa fantástica. Además mi padre siempre, los sábados por la mañana, me llevaba a comprar el tebeo y luego nos íbamos a algún museo. Siempre me llevaba a algún museo. Es que claro, yo tengo bastante diferencia de edad con mis hermanos. Eso te iba a preguntar, solo te llevaba a ti, ¿no? Claro, no solo me llevaba a mí todos. porque mi otro hermano era ya más mayor y ya había hecho ese recorrido varias veces. Entonces yo iba con él y dábamos de comer a las palomas, me acuerdo también, así en algún parquecito y tal. Y bueno, oye, y gracias a esas salidas, pues me fui conociendo desde muy pequeño un montón de museos de Madrid. ¿Le gustaba a tu padre la cultura? ¿Le gustaba Mucho, el arte? sí, ¿Le gustaba... sí, mis padres, mi casa estaba llena de libros. Mi padre era arquitecto, mi madre no tenía profesión conocida, esa cosa que se llama sus labores, ¿no? Pero de esa época, pero era una mujer muy inquieta culturalmente, era socia del Ateneo, iba a montones de conferencias, entonces en mi casa, afortunadamente, y digo afortunadamente porque yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Para cuando eres pequeño, crecer en un ambiente así, pues hombre, yo creo que siempre te enriquece, ¿no? Y entonces, pues en mi casa estaba llena de libros, como te cuento, se escuchaban discos de poesía. Yo me acuerdo, fíjate tú qué cosa más rara, en mi casa se escuchaban discos de poesía. Había poesías recitadas, unos LPs que había en aquella época, tal, que recitaban actores muy importantes, muy famosos y tal, y poesías preciosas que yo todavía tengo en la cabeza, y cuando luego he conocido con el tiempo a alguna de esas personas que recitaban esos versos, pues se lo he recordado y se quedaban, no lo tendrás, no lo conservarás, tal. Y luego, por ejemplo, en mi casa, para que te hagas una idea, el teatro era algo muy importante.
En vez de cenar antes el día del partido para podernos sentar a ver el partido tranquilamente, en mi casa jamás se vio el fútbol, porque nadie era aficionado al fútbol. Fíjate que éramos 4 chicos y mi padre, ni mi padre, ni mi madre, ni mis 3 hermanos, ninguno de ellos fue aficionado al fútbol nunca. Consecuentemente yo tampoco lo he sido nunca. Y sin embargo, la noche de la semana que cenábamos antes, para sentarnos, como te digo, todos tranquilamente y en silencio sepulcral a ver lo que ponían en la tele, era la noche de Estudio 1, que era un programa de teatro donde se hacían grandísimos textos de teatro y hechos por los mejores actores del momento, ¿no? Con esto ya estoy dando un montón de pistas de que ya tengo bastantes más años que el canalillo, pero era yo muy pequeño, hay que decir, en esa época. Bueno, mira, ¿me podrías decir, este chamberlero me podría decir qué siente, si recuerda lo que sintió la primera vez o las primeras veces en las que ibas al teatro, no sé si al María Guerrero, y esa sensación de estar en silencio, todo oscuro, y se levanta un telón? Pues es que es una sensación que yo experimenté, creo, por primera vez. Creo que debía tener 5 o 6 años o así, por lo menos que yo recuerde. Y es una sensación que me ha acompañado toda la vida. Es la sensación de empieza la magia, se apaga el mundo y empieza la magia. Se levanta un trapito, que luego me enteré que se llamaba telón, y esa tela se levantaba y ahí en aquel agujero que había en aquella pared, que era el escenario, luego me enteré también que se llamaba así, pues pasaban un montón de cosas. Había una vida ahí entera, había gente que se movía, y entonces siempre esa sensación de cuando se va a levantar un telón o cuando, yo qué sé, se apagan las luces para que se enciendan ya las luces de un espectáculo en concreto, siempre es como una especie de pellizquillo, ¿no?, en el estómago de ¡boom! ¡Qué bonito! Empieza una aventura. Estudiaste arquitectura, ¿no?, un tiempo. Estudié arquitectura, empezando tercero lo dejé. O sea, para ser sinceros, estudié 3 años de arquitectura, no, estudié 2, o sea, 2 los aprobé y empezando tercero lo dejé. ¿Qué era? Que como tu padre era arquitecto, dijiste, bueno, voy a tirar por aquí. No, ¿sabes qué pasa? Es que me gustaba mucho porque yo había jugado mucho desde pequeño con mi padre. Y se puede jugar a la arquitectura. Mi padre, cuando dibujaba, tenía un tablero enorme en casa, y entonces en esa época los planos y eso se hacían en el tablero con un tecnígrafo y tal y cual. Entonces tenía 2 banquetas y un tablero enorme en su despacho y tal. Y entonces ahí yo me sentaba con él, pero desde muy pequeño. Y entonces jugaba con él. Entonces me decía, a ver, él pues estaba diseñando una casa, por ejemplo, y entonces me decía, pintaba una planta de un edificio. Me decía, a ver, aquí tú dónde pondrías el pasillo. Y yo decía, pues aquí. Me decía, no, hombre, no, aquí no, porque tal, no sé qué. Me explicaba. ¿Y dónde pondrías la ventana? Pues aquí. Pero no ves que hay un árbol, pues ponla un poquito más para acá para que sepa que tenga vista. Y entonces así fui aprendiendo yo. Y luego distribuíamos, hacíamos también decoración interior. Aquí el sofá, y hacíais desde arriba, sí, aquí el sofá. No, y sobre todo, cuarto de baño. Comedor. En este cuarto de baño, con esta ventana y esta puerta puestos aquí, ¿dónde pondrías el inodoro? Claro, y tú dices, pues aquí. Dices, no, hombre, mejor aquí porque está más discreto, está más escondido, no sé qué tal. Y entonces todas esas cosas las aprendí de pequeño. Y entonces me gustaba la idea de dedicarme a ello profesionalmente también. Mira, hemos hablado de los tebeos, de cómo jugabas a ser arquitecto, a la arquitectura con tu padre. Hemos hablado del teatro, del María Guerrero, de ese telón que se abre. Voy a ponerte una música, a ver dónde te llevaría esto. Vale.
Esa Julie Andrews, por Dios. Corriendo por ese monte que por lo visto tuvo que rodar. Luego leyendo anécdotas de ese rodaje, creo que tuvo que rodarlo 10 millones de veces y odiaba la canción porque nunca la tenía que coger en plano un helicóptero, no sé qué, nunca llegaba a tiempo para el plano. Pero fíjate que cuando se estrena Sonrisas y Lágrimas, tú tienes 9 años, Sí, ¿no? sí, súper pequeñín. Súper Sí, pequeño, pero sin embargo recuerdas también esta película Sonrisas y Lágrimas, que fue un auténtico exitazo, un boom. Y no solo eso, que es cine musical. Sí, ¿no? Que luego claro. también te ha acompañado el musical. Pero y además yo recuerdo un disco, un single pequeñito, o sea, de estos, no el LP, sino el single, el pequeño, que tenía 4 canciones. Y entonces la portada era... hay una imagen que es un cartel mítico de Sonrisas y Lágrimas, que es como esta mujer con las maletas, que parece niños. que van volando, o sea, que van como planeando, ¿no? En vez de corriendo. Y entonces tenía 4 canciones, yo esas 4 canciones me las aprendí de memoria y bueno, me parecía preciosa la historia de esos niños y ese capitán Von Trapp y eso sé qué, y luego la guerra y tal, y que los nazis venían y todo, me parecía maravilloso. What I've heard before, my heart will be blessed with the sound of music, and I'll sing once more. ¿Por qué Carlos Hipólito se ha puesto Chamberilero de seudónimo para este faro? Pues porque nací en Chamberí, eso para empezar. Y además porque siempre la palabra chamberilero, que es una palabra que yo no había usado mucho, la verdad, a pesar de ser Chamberí, pero me la descubrió mi amigo Juan Mayorga, que cuando se enteró de que yo también era de Chamberí, igual que él, pues se puso muy contento. Y entonces dije, compartimos barrio, tal. Y entonces me mandó por WhatsApp un verso que decía: soy tan chamberilero que hasta en Alonso Martínez ya me siento un extranjero. Y entonces, barrio. Todo barrio, total. Y entonces la palabra chamberilero me hizo mucha gracia y digo, pues mira, como me pedisteis un seudónimo, digo, pues voy a poner este. Claro, hablábamos pues eso de cómo jugabas con tu padre, del teatro. Hemos puesto Sonrisas y Lágrimas, hecho alguna alusión al teatro musical, no porque haya marcado tu trayectoria, pero sé que te han fascinado Claro, los musicales mucho. Y luego los has hecho también. Pero cuando te subes al escenario, o sea, cuando eso que ve el niño desde el patio de butacas, que dice que es una sensación que te ha acompañado toda la vida, cuando se abre el telón, cuando Carlos Hipólito siente esa sensación estando detrás, o sea, abriéndose el telón y viendo lleno el patio de butacas. Pues mira, independientemente de algunas actuaciones de estas amateurs así, porque yo siempre estuve en el colegio y estas cosas, hacía teatro y también cuando estudié COU y cuando estaba haciendo arquitectura pues también, pero la primera vez que yo me sentí como que era un profesional y que tenía que ir al teatro y iba a tener que ir tarde y noche, un montón de... Fíjate qué horror, o sea, para hacer 2 funciones y yo iba feliz, como si me hubieran puesto 4 hubiera estado más feliz todavía. Y entonces, pero la primera vez que, como te digo, que yo fui a un teatro y que estaba contratado para hacer de martes a domingo una función, fue en el año 1978 con una obra de García Lorca, que se llamaba Así que pasan 5 años, que dirigió Miguel Narros. O sea, ya era primer nivel. Sí, empecé, tuve mucha suerte. ¿Sabes qué pasa? Yo empecé así de bien porque tuve la suerte de haber estado en la escuela de William Layton, que era una escuela en la que los profesores eran, pues aparte de William Layton, Arnold Taraborelli, José Carlos Plaza, Miguel Narros, que eran directores muy importantes. Y entonces, claro, nutrían sus repartos muchas veces de los actores que conocían de la escuela. Y por eso yo empecé en una compañía que armaron, que se llamaba Teatro Estable Castellano, que venía del Grupo T, y bueno, en fin, una formación que se hizo con gente joven, pero también con actores muy consolidados ya, porque ahí estaban Ana Belén, estaba Julieta Serrano, bueno, yo que sé, un montón de actores muy conocidos ya entonces, y yo tuve la suerte de empezar ahí, y esto se hizo, ya verás, en el Teatro Eslava,
Es que todo es como si fuera, o sea, yo fuera del Pleistoceno superior, pero no, es que... hay un montón de gente que te está oyendo y está reconociendo todos los escenarios, Pues los espero, teatros, todo lo que sí, estás sí, citando. espero. Sí, sí. Compañeros, espero que me estéis escuchando. Bueno, pues resulta que esto se hizo en el Teatro Eslava, el último año que el Teatro Eslava se dedicó a ser teatro, y justo antes de que se convirtiera en la discoteca Joy Eslava. Es decir, que la última temporada que funcionó como teatro fue la que yo debuté ahí haciendo esta función. Y hacía 2 papeles muy pequeñitos, pero, bueno, no muy pequeñitos, eran 2 papeles importantes también, pero pequeños y muy bonitos. Y una de las carambolas de mi vida es que 10 años después, el mismo director Miguel Narros montó la misma obra en el Teatro Español y me llamó para hacer el protagonista. Entonces yo pensé, es la primera vez, te juro, Mara, que yo pensé, algo he debido hacer yo bien en estos 10 años para que me llamen ahora para hacer el prota, bueno, cuando empecé haciendo una cosa pequeñita en esta es que misma obra. Es muy bonito, ¿no? y Es tiene bonito, esa ¿verdad? sensación de círculo, ¿no? Sí, que se cierra, ¿no? Mira, bonito. Te voy a poner una voz. Vale. Vale. Venga. Y hace mucho que no la oyes en vivo y en directo, pero dime quién es para ti esta persona que habla. Nunca se está satisfecho de uno mismo. Sin embargo, yo sería un hombre muy desagradecido si no dijera que he cosechado éxitos tanto en el teatro, en el cine o en cualquier actividad artística que me haya dedicado, y tampoco puedo decir que no haya cosechado éxitos en mi vida personal. Evidentemente que sí. Tengo 5 hijos, eso ya son 5 éxitos. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Se fue un buen amigo. Pues yo puedo decir esa frase, se fue un buen amigo. ¿Quién fue Alberto Closas para ti? Alberto Closas Alberto Closas ha sido uno de los actores con los que he trabajado, con los que he tenido la suerte de trabajar, a los que más he admirado, pero personal y profesionalmente. Nosotros hicimos juntos una obra preciosa que se llamaba El largo viaje hacia la noche, de Eugene O'Neill, una obra de teatro, una muestra muy buena de teatro realista norteamericano que cuenta la historia de una familia a lo largo de un día. Un padre, una madre, 2 hijos, 2 hermanos y una criada que viven en un pueblecito de Estados Unidos. Y entonces es la historia de cómo esa familia, que se presenta al principio de la obra como aparentemente muy feliz y tal, pues va sacando un montón de trapos sucios, y a lo largo de ese largo viaje de día hacia la noche pues llegan a una realidad bastante dura. Era una obra durísima, preciosa de hacer como intérpretes y tal, y para mí fue una de las primeras oportunidades, digamos, de hacer un papelón, ¿no? Además se hizo en el Teatro Español, dirigían Miguel Narros y William Layton, y Alberto Closas era mi papá en esa obra. Mejor dicho, yo era su hijo, porque él era el centro de todo. Y bueno, aquella obra, precisamente por el hecho de trabajar con alguien como Alberto, supuso para mí un punto de inflexión, porque me enseñó muchas cosas trabajar cada día con él. Teníamos muchas escenas juntos, en especial una creo que era en el tercer acto o en el cuarto acto, creo que era el tercero, que duraba 3/4 de hora. La obra duraba 4 horas, o sea, es que era una burrada aquello. Y entonces teníamos una escena de 3/4 de hora, borrachos los dos, el padre y el hijo, que empezaban no sé qué, discutiendo, se acababan enfadando mucho y acababan queriéndose mucho. Y entonces cada día era un viaje, eso sí que era un viaje para mí brutal. Y entonces Alberto me enseñó a mí muchísimas cosas, me ayudó mucho, yo creo que él pues vio en mí algo que le gustó y entonces me adoptó un poco. Es verdad que él a veces decía a tus padres, vamos a ver a nuestro hijo. Iba cuando venía a mis estrenos, que mis padres estaban también ahí después de haber trabajado juntos, pues se hicieron amigos, mis padres y él, y él les decía, vaya hijo tenemos. Decía así. Era un tipo extraordinario, Alberto Closas, era una persona absolutamente encantadora, un seductor maravilloso, que además era un profesional como la copa de un pino, un actor extraordinario, y a mí, pues ya te digo, me quiso mucho, me dijo cosas muy bonitas y que me acompañan. O sea, es que para mí es una persona que no se ha ido, está conmigo. Fíjate que hemos escuchado a Alberto Closas después de que dijeras
que se cerraba un círculo de alguna manera cuando tú pasaste a hacer el papel principal de Así que pasen 5 años, ¿no? No sé si tengo la sensación, y he leído en alguna entrevista, que tú querrías cerrar una especie de ciclo, de círculo también con Alberto Closas, volviendo a poner Largo viaje hacia la noche. Sí, ¿no? a mí me gustaría, cuando pasen unos años, porque aunque ya voy teniendo edad, necesito tener un poquito más de edad para hacer ese papel, para hacer el papel de ese padre, que es un hombre que está un poco ya al final de su vida y de su carrera y tal, y me gustaría mucho volver a hacer ese montaje y enfocarlo, desde luego, desde el punto de vista de promoción y de todo, como un homenaje a Alberto Closas, porque creo que se lo debo, porque me dio tanto, aprendí tanto, y sería tan bonito y tan hermoso para mí poder hacer ese papel. Además me va a ayudar mucho, porque cuando me toque estudiarlo le diré: Alberto, ¿esto cómo se dice? Ah, sí, vale. Bueno, Carlos Hipólito, yo te he visto en Rita, te he visto en Macbeth. Estás saliendo ya en Cuéntame, la gente te está viendo, ya no solo eres la voz de Carlos Alcántara, sino que ahora estás también en la serie mítica, ya no sabemos qué decir de esta serie mítica, del pasado, casi del futuro. Pero mira, es verdad que tanto en Macbeth como en Rita trabajas con Mapi, con tu mujer, a quien conociste en los años 80. Sí, nos conocimos en el 85, creo que fue, haciendo una zarzuela, fíjate tú. Pues yo nunca había hecho una zarzuela, pero una vez más Miguel Narros, con Miguel he hecho como 11 montajes, imagínate. Pensó que yo era adecuado para hacer el tenor cómico de una zarzuela que le ofrecieron montar, que era un género que normalmente él tampoco hacía, en unos veranos de la Villa, que se hicieron en la Corrala, aquí en Madrid. Y entonces... pues bueno, yo digo, pues ala, yo como yo cantaba y tal, sí, a mí me gustaba cantar, había tomado clases de canto y me gustaba mucho cantar, y él me había oído cantar y dijo, pues tú puedes cantar esto, pues venga. Tal. Y entonces yo me lo pasé muy bien porque era un papel muy divertido. Y había un ballet en aquel montaje, era un gran montaje, con 40 músicos de la orquesta del Teatro de la Zarzuela, con un ballet de 20 y tantos bailarines, y era un ballet dirigido por el maestro Granero, ballet clásico. Y entonces una de las bailarinas clásicas se llamaba Mapi Sagaseta, y yo un día entré en un ensayo, vi una cosa rubia, así como volando por el escenario. Claro, ballet clásico, claro, deberías flotar. Sí, y yo dije, ¿pero eso qué es? Eso para mí. Y entonces, bueno, fue muy bonito, ¿eh? Esta historia es muy bonita porque la verdad es que parece que me estoy tirando el rollo, pero es que es real. O sea, si algún día entrevistas a Mapi te contará lo mismo. Es que fue un flechazo, o sea, fue una cosa muy curiosa. Yo me quedé prendado viéndola bailar y tal. Y ella parece ser que también le llamó la atención algo de mí, pues porque me debió ver ensayando, lo que fuera y tal. Y entonces, en un momento determinado, uno de los primeros días de ensayo, nos cruzamos entre cajas. O sea, yo salía de una escena y ella entraba de otra. No, ella estaba en el suelo calentando, como los bailarines suelen hacer entre cajas, ¿no? Calentando los músculos para poder bailar y tal. Y casi nos tropezamos y nos echamos una mirada que, bueno, o sea, ha durado hasta hoy, imagínate. Que hasta hoy. Y encima trabajando juntos en el escenario. Fíjate, o sea que bueno, sí, la verdad que hemos tenido suerte. Carlos Hipólito, despedimos en un faro. Entonces siempre os pido que elijáis a las personas que queráis que os acompañen, estén en la vida real o estén en otra vida, y pongáis una música. Entonces si llevamos a Carlos Hipólito a un faro, está cayendo la noche, suena el mar y vemos las ráfagas de la lámpara del faro, ¿quiénes estarían acompañándote? O igual quieres estar solo, ¿y qué música estaría sonando? Pues a mí, mira, yo es que voy a ser muy cateto, pero me gustaría mucho que estuvieran mi mujer y mi hija. Es que nos reímos mucho, lo pasamos muy bien juntos. Seguramente nos pondríamos los tres a cantar y estaríamos, Mapi y yo, fascinados viendo bailar a nuestra hija Elisa, que es una bailarina estupenda y que además va para actriz y también tiene talento, sí, Elisa, exacto. Y yo creo que podría sonar, mira, me gustaría mucho que sonara una música que parece un poco triste, pero es que es muy bonita, que es Sending the Clowns, de Stephen Sondheim,
que es una canción preciosa, de un musical que se llama Little Night Music, y es una melodía muy, muy sugerente. ¿Por qué dices que parece un poco triste? Porque la música es triste, o sea, es una canción triste, es una canción amarga. Está puesta en el musical en un momento en el que el personaje que lo canta está pasando un momento muy duro y es una canción muy triste. Lo que pasa es que es una melodía tan bonita que dices, da igual. ¡Hala! ¡Qué rapidez! Madre mía, qué fuerte. Esto es magia, la total, ¿eh? La magia del faro, sí. Sí, sí. Carlos Hipólito, ha sido un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. Hacía mucho tiempo que te esperábamos. Claro que sí. Y un gustazo de Yo tenía muchas ganas de conversación. llegar al faro, lo veía de lejos, pero no acababa de llegar nunca hasta aquí, hasta la costa. Pero estoy feliz de haberme encontrado contigo, de verdad. Un placer charlar. Igualmente. Buenas noches. Suscríbete a El Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.